Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. Esta mañana vamos a compartir un tema muy importante que llamamos el cultivo de las virtudes, basado en enseñanzas de Swami Shivananda. Me voy a basar principalmente en un libro suyo de Swami Shivananda que titula Cómo cultivar virtudes y erradicar vicios. Y bueno, sabemos que el camino espiritual tiene como muchas facetas. Digamos que nosotros lo relacionamos mucho con la meditación, la práctica de Hatha Yoga, también toda esta parte devocional de los cantos, también el estudio de escrituras sagrados. Y uno se pregunta, ¿qué significa ser una persona espiritual? ¿Cierto? Hace poco estudiábamos el tema de el estudiante rayásico, tamásico, rayásico y sádvico y el maestro tamásico, rayásico y sádvico. Y digamos que a veces podemos confundir espiritualidad con cosas que no son. Realmente yo creo que es contradictorio hablar de espiritualidad y un estado tamásico, ¿cierto? La palabra tamas, para los que no conocen el concepto, bueno, hablamos de tres cualidades de la naturaleza que permean todo. Tamas es la inercia, la oscuridad, el estancamiento, por decirlo así en breves palabras. Eso se puede desarrollar mucho más, porque incluso hay una parte tamásica que es buena, que es por ejemplo cuando vamos a descansar en la noche a dormir. Digamos que no todo es malo, pero a nivel más que todo interno de la personalidad y de ciertos otros aspectos lo vemos así como estancamiento, oscuridad. Por ejemplo, los estados depresivos son tamásicos. Lo rayásico tiene que ver más con el movimiento, la transformación, pero también la agitación, la inquietud, la ansiedad. Y sattva es pureza, es luz, es conocimiento, es el orden cósmico, por decirlo así, es cuando todo fluye bonito y todos están en paz. Entonces, lamentablemente en el camino espiritual nos podemos encontrar estas tres gunas también, o creería yo que cuando hablamos de tamas sobre todo y un poquito de rayas, el concepto de espiritualidad se tergiversa un poco. Entonces veíamos como por ejemplo un estudiante y un maestro tamásico son personas que se dedican más que todo como a utilizar ciertas energías que se pueden despertar con prácticas yógicas y espirituales para hacer daño a otros. Cuando hablamos de magia negra, de hechicería, solo por poner pues ejemplos. Y cuando es rayásico tiene mucho que ver con alimentar el ego. Entonces a veces encontramos maestros y estudiantes que por creer estar en un camino espiritual generan cierto sentimiento de que son mejores que otros, superiores a otros, de que su camino espiritual es el único correcto y el de los demás no. Y generamos pues división y realmente no vemos lo que Shivananda nos dice en el canto, que es la unidad en la diversidad. Ya un maestro y un estudiante sádvico sí se conecta más con esa unidad en la diversidad y reconoce que todos los caminos espirituales llevan a Dios, llevan a la luz, llevan a la paz. Son seres que desarrollan más que vanidad y orgullo en un sentido negativo, desarrollan es mucha humildad y son seres que se vuelcan al servicio a la humanidad, como los ejemplos de Shivananda, de Swami Vishnu y de muchos otros seres y santos, que su ejemplo de vida son justamente eso, las virtudes, sobre todo el servicio, la humildad, la devoción. Entonces, cuando nos preguntamos qué es ser una persona espiritual,
no es tanto qué ropa llevo, cómo me ven los demás, sino que qué tan bondadoso soy, qué tan buena persona soy, ¿no? Incluso así nunca me para en la cabeza. Les comentaba el otro día que uno en el mundo encuentra gente muy espiritual, aunque nunca se siente a meditar, nunca se para en la cabeza, nunca lea las escrituras, porque son personas bondadosas, son personas serviciales, son personas honestas, son personas amables, generosas. Y esos son personas espirituales, son más yogis que cualquiera que pueda aparentar ser un yogi, pero no tener virtudes, sino por el contrario, lo que llamamos vicios o aspectos negativos pues en la personalidad. Y el tema de las virtudes atraviesa toda la práctica espiritual. Recordamos que nosotros hablamos de 4 caminos que purifican aspectos de la mente, que el karma yoga, el servicio desinteresado, purifica el egoísmo. El egoísmo es justamente uno de esos vicios internos o demonios internos y lo transformamos, digamos, en querer ser de beneficio para los demás, ¿cierto? Ser servicial, ser generoso con nuestros actos. Entonces ahí, por el mero hecho de hacer karma yoga o servicio desinteresado, ya estamos cultivando virtudes. A través del camino del bhakti yoga, de la devoción, estamos cultivando mucho lo que es la entrega, la humildad, la fe, ¿sí? Todo esto son virtudes y nos ayudan a erradicar los vicios internos en forma de emociones negativas, sobre todo. Nos ayuda mucho a superar la tristeza, seguramente también muchos rencores. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una puya, ofrecemos ante el altar algo, estamos, digamos, conectando desde la devoción con Dios y también nos postramos, es justamente una forma de nosotros cultivar humildad, por ejemplo. Entonces, a través del Bhakti Yoga estamos también cultivando virtudes. A través del Raya Yoga, del control de la mente, si bien como mencionábamos ayer en los pasos para la meditación, advertíamos al final de que los pasos más importantes tienen que ver más con la base ética de todo el camino del Raya Yoga, que mencionábamos era los yamas y niyamas, que eso lo van a empezar a ver en el próximo módulo del profesorado. Y decíamos que la base de todo era la no violencia, la veracidad, el control de los sentidos, de la energía sexual, no robar, no codiciar, ser ordenados, limpios, sentir contento, practicar austeridad. Bueno, es una lista muy interesante. Y que el Raya Yoga, por mucho que usted se siente a meditar y no tiene una base sólida en la ética, no va a llegar a nada con la meditación. Entonces, ser espiritual no es posar de meditador, sino practicar la no violencia, la veracidad, etc. Entonces, el Raya Yoga, además de estos principios éticos, tiene como gran propósito para muchos de nosotros cultivar la calma mental, y eso es otra virtud. Con el Jnana Yoga cultivamos más, bueno, digamos que todos los caminos nos pueden ayudar a cultivar muchas y si se quiere todas las virtudes, pero estoy resaltando como las principales de cada camino. Y en el Jnana Yoga se cultiva sobre todo la sabiduría, pero la sabiduría no es intelectualismo, no es erudición, no es saber un montón de cosas en la mente, pero realmente no saber para qué sirven en la práctica. La sabiduría, más que todo, es el conocimiento espiritual que nos permite romper las barreras de separación entre unos y otros y recordar que somos un mismo ser. Y si yo reconozco que somos un mismo ser, pues actúo en consecuencia, siendo de beneficio para todos, porque al ser de beneficio para todos, estoy siendo de beneficio para mí mismo. Es reconocer la unidad también en la diversidad.
la unidad de todos los seres en esa aparente multiplicidad que realmente los yogis dicen nunca ocurre. A pesar de que aquí sintamos que somos 30 personas, realmente eso no es real. Aquí hay un solo ser, hay una sola conciencia, hay una sola alma, hay un solo planeta, hay un solo universo y eso somos. Entonces el cultivo de la sabiduría también nos lleva a la unidad y por ende a la compasión, al amor, al servicio y todo eso son virtudes. Entonces todos los caminos del yoga nos permiten cultivar virtudes. Todos los caminos del yoga culminan en el cultivo de las virtudes. Por eso cuando alguien está realmente sumergido en los caminos del yoga, por lo principal que resaltan es por cuán bondadosos son, cuán buenas personas son. Por ejemplo, a Shivananda cuentan, no, uno también lo puede ver en algunos videos que hay en YouTube. Él todo el tiempo estaba rodeado de muchísima gente lo seguía, estaba con él todo el tiempo. A él lo llamaban Swami Gib Ananda. Gib en inglés significa dar, porque era muy generoso. Él todo el tiempo estaba, por ejemplo, obviamente estando ahí toda esa gente en su ashram, él los alimentaba, no tenían que pagar pues por eso. Él, los libros que imprimían en el ashram, la mayoría los regalaban, creo que todos pues. Hoy en día venden algunos el mismo ashram, seguro para sostenerse, pero también regalan muchos todavía en los satsang y en los eventos especiales. Y la mayoría de ellos están en la página de ellos libres para descargarse, los libros de Shivananda. Entonces, la generosidad fue una cualidad de Shivananda y decían que cuando uno se sentaba en un satsang con él, se sentía como olas gigantescas de amor llegando a todos. Su vibración era tan alta que impregnaba pues de amor a todos los que se acercaban a él y todavía lo sigue haciendo. Es que lo que nosotros hoy en día estudiamos y practicamos gracias a ellos son esas olas que todavía llegan a nosotros. Como después de tantos años estos seres pueden impactar positivamente la vida de miles y millones de personas. Entonces, la importancia de tocar este tema es pues a nivel práctico, más que saber qué son las virtudes y demás, es cómo estoy yo en este momento en relación a ese tema. ¿Cómo puedo yo, eso lo mencionaba un poco ayer cuando hablábamos de ahimsa y demás, cómo puedo yo hacer un autoanálisis para revisar cómo me encuentro en el aspecto ético y moral de mi vida? Porque entre yo más fortalezca este aspecto, más progreso voy a tener en mi camino espiritual. Porque si no, por ejemplo, si yo me siento a meditar, pero estoy faltando a la base ética, lo más probable es que no me pueda concentrar profundamente en la contemplación de Dios, en cualquier forma que lo elija, sino que mi mente va a estar llena de conflictos intentando resolver los problemas que he generado por el comportamiento inadecuado, ¿cierto? Por haber violentado a alguien, por haber mentido, entonces estoy pensando cómo tapar esa mentira con otra para que no me descubran, y uno realmente nunca va a entrar en meditación profunda. Y, ¿por qué no? Bueno, algunos dicen que las asanas también tienen que ver con aspectos de la mente, y lo voy a decir así. Dicen que los que no se paran en la cabeza es porque tienen un bloqueo en ese chakra. Y ese chakra recordamos que tiene que ver con el de la sabiduría, el de la conciencia divina, y a lo mejor me falta un poco de conexión con Dios, dicen algunos, pues, y así sucesivamente. Entonces, es posible que cuando yo desarrolle esa cualidad conectada a ese chakra, logre avanzar en las asanas relacionadas con ese chakra.
Y también es muy importante, por ejemplo, cuando estudiamos las escrituras sagradas como la Bhagavad Gita, pero también, por ejemplo, la vida de Jesús en la Biblia, todo eso está plagado de enseñanzas sobre virtudes, ¿cierto? Recordemos que las enseñanzas de Jesús iban mucho, por ejemplo, dentro del Sermón de la Montaña y las bienaventuranzas, tiene que ver con dichosos los humildes, ¿cierto? Yo no me las sé pues como para repetirlas, pero me sé la primera pues que dicen que es la más importante. Entonces, y también el ejemplo de Jesús era de servicio, de amor. Eran personas, seres virtuosos, ¿cierto? En la Bhagavad Gita, recordamos que hablamos de la guerra de Kurukshetra, que decimos que esa es la guerra interna en mi mente, en mi corazón, entre los demonios internos y las virtudes o los aspectos luminosos de nuestro ser. Que Krishna es Dios, que es mi propia alma, y que Arjuna es mi mente, mi ego, que quiere resistirse a cumplir su deber. Entonces, la Bhagavad Gita a nivel simbólico también representa ese tema del cultivo de las virtudes, porque recordamos que era una guerra entre los Kauravas y los Pándavas. Los Pándavas eran solo cinco virtudes que pueden derrotar millones de vicios, que era el ejército de los Kauravas. En este momento no recuerdo qué representan estos cinco, se las quedo debiendo, pero lo principal allí es que las virtudes son más poderosas que los vicios. Podemos destruir con pocas virtudes millones de aspectos negativos de la mente. Y en el contexto de la Bhagavad Gita recordábamos también que era un tema de que los Kauravas, que eran unos primos de los Pandavas, a quienes robaron el reino a través de una apuesta, haciendo trampa, etc. Los Kauravas estaban generando mucho sufrimiento en el gobierno de ese reino que tenían a su mano, y los Pandavas tenían como misión, como las películas de toda la vida, salvar al mundo del mal, ¿cierto? Entonces, es eso, es salvarnos de los demonios internos y volver a la luz, volver a la paz, volver al amor. También en relación con esto, con los avatares como Krishna y Jesús y sin duda el Buda, recordamos cuando estudiábamos la idea de qué es un avatar y por qué ellos se encarnan en la tierra, decíamos que los avatares tienen como misión ayudar a restablecer la justicia, porque por lo general encarnan en momentos en que la humanidad está en mucho caos y tienen como misión restablecer la justicia, el orden. Y es eso, es traernos enseñanzas espirituales para volver a cultivar el amor, la paz, la virtud. Hace poco leí algo de un Swami Krishnananda, que fue un discípulo también de Shivananda. Fue el discípulo, recordamos que Swami Vishnu se especializó en Hatha Yoga. Aunque pues todos los Swamis, obviamente Swami Vishnu también era un gran ñani, un gran bhakti, un gran karma yogi, pero su especialidad era el Hatha pues. Krishnananda, su especialidad era más el jnana, el yoga de la sabiduría. Y tiene unos libros muy buenos, comentarios a los Upanishads. Eso es una cosa extraordinaria. Pero una frase que me resonó mucho, él decía que el camino espiritual es un camino para nosotros volvernos a sintonizar con el orden cósmico, volver a entrar en sintonía. Es como si un día el sol dijera, no, ya no voy a salir, o me voy a poner una chaqueta para que a nadie le lleguen los rayos. ¿Cuál sería la práctica para que se vuelva a sintonizar? Descubrirse y dejar que los rayos sigan impregnando el mundo. Porque vemos en la naturaleza tanta belleza, tanta magnanimidad,
porque todos los seres están alineados con el orden cósmico, están cumpliendo su misión sin renegar, sin egoísmo. Entonces dice Swami Krishnananda que el camino espiritual es una práctica de volvernos a alinear, a sintonizar con el orden cósmico. Y es volver nosotros mismos a hacer lo mejor que podamos para ser de beneficio para el mundo. Y el hecho de estar aquí ya nos muestra que estamos por buen camino, porque por lo menos empezamos por nosotros mismos. Para yo poder beneficiar al mundo, tengo que empezar por cuidarme a mí mismo, por armonizarme. Y muy lindo formarse como profesor, porque ya es una primera herramienta para compartir el conocimiento espiritual, que dicen es lo más importante que uno puede compartir con los demás seres. Más que plata, comida, es conocimiento espiritual, porque este nos puede acompañar durante toda la vida sin agotarse. Voy a pasar como a leer un poco de Swami Shivananda, porque ya dice: la cultura ética, la moralidad, va de la mano con la espiritualidad. Estos coexisten. La cultura ética te prepara para la realización del ser, de que todo es Brahman o que todo es el ser absoluto. Todos los aspirantes quieren saltar al samadhi directamente. O sea, queremos llegar a la meta del yoga lo más rápido posible, sin mucha demora, pero tampoco sin el proceso adecuado. A veces tenemos cierto afán por llegar a ciertas metas con el menor esfuerzo posible. Y eso en esto no es posible. Dicen los yogis que el mejor atajo en el camino espiritual es saber que no hay atajos, ¿cierto? Queremos llegar a la meta pronto sin preocuparnos por la purificación ética. Los principios esenciales de la vida son rectitud, honestidad, misericordia, humildad, respeto por la vida, tierna consideración por todas las criaturas, altruismo, veracidad, ausencia de vanidad, como cantábamos en el Kirtan, amor cósmico. Un hombre de conducta correcta tiene principios e ideales muy altos. Los sigue estrictamente, desarrolla buena conducta. Las virtudes conducen al autoconocimiento. Eso lo decíamos justamente en el Kirtan. Si tú practicas esas virtudes, experimentarás la eternidad y el infinito, lograrás ver la unidad en la diversidad, recordarás que la conciencia, ¿cómo decía? La conciencia universal es la única real entidad y que el ser individual es una falsa entidad. Es decir, a través de las virtudes yo puedo ver cómo todo está interrelacionado, interpenetrado, como yo por el mero hecho de respirar ya estoy conectado con el bosque, con los mares que nos proveen de oxígeno, con todos los seres, por el mero hecho de respirar. Como todos los seres nos sostenemos mutuamente entre todos. Como para yo poder vestir y comer necesito de una infinidad de seres, entre ellos muchos humanos, la naturaleza, pero no solamente eso, sino que para que la naturaleza esté ahí, para que yo esté aquí, el universo entero tiene que estar ahí. Yo soy uno con todo. Esa es la realidad. El camino de ahimsa, de no violencia, es estrecho, pero si lo practicas con sinceridad podrás recorrerlo fácilmente, ya que sin esto no podrás obtener la gracia divina. La moral es aquello que determina si una acción es correcta o incorrecta. La práctica de deberes morales
son la base de toda la religión. La moral es la misma en todas partes porque proviene de Dios. Es decir, estos principios éticos no son de un grupito, de un lugar. Todas las comunidades humanas hablan de lo mismo. Hablan de la no violencia, hablan del amor cósmico, hablan de la unidad, hablan del respeto mutuo. Entonces a eso lo llamamos valores universales. Quien diga que no, pasa lo que le pasó a los Kauravas y es salirse del orden cósmico y generar caos. Cuando yo creo que la no violencia no debería practicarse, sino lo contrario, la violencia, pues eso implica todo lo que vemos, enemistad, guerra y demás. Sufrimiento, ¿cierto? Bueno, los principios morales son la adhesión a un sentido inherente de lo correcto, expresado por la conciencia, que no está atada por el egoísmo ni por sus defectos. Entonces también, digamos que estos principios nacen también de la pureza del alma, digámoslo así. La mente tiene excusas para todo, ¿cierto? Uno siempre tiene una excusa para justificar un acto incorrecto. No, es que fue por esto, fue por lo otro, es que... Y por lo general también culpamos a los demás de muchas de las cosas erróneas que nosotros mismos hacemos. Pero todo eso surge desde la mente egoísta, del yo querer satisfacer mis deseos, muchas veces a costa del otro. Pero estos principios morales provienen más de la naturaleza del ser, por eso decimos que la naturaleza del ser es dicha absoluta. Y no solamente es dicha, sino que es serenidad, honestidad, veracidad y todo lo que cantamos pues ahora. Eso es como la manera más, como la misma naturaleza del ser se expresa o se manifiesta a través del amor, de la paz. Lo que no se manifieste de esa manera está ya permeado por la mente egoísta y sobre todo por los deseos. Los deseos es básicamente la causa de por qué nuestra mente se corrompe y termina generando pues caos. Y bueno, aquí podríamos quedarnos pues diciendo, yo creo que es algo que todos reconocemos, no hay necesidad ni siquiera de decir mucho más, de que cultivar virtudes es bueno y de que tener esos vicios o aspectos negativos de la mente es malo. ¿Por qué? Porque esos aspectos negativos generan sufrimiento y las virtudes generan felicidad. Eso es lo más sencillo del mundo. Y ahora, para finalizar, les voy a compartir una técnica o una meditación que enseña Swami Shivananda para cultivar virtudes. Esto hace parte de la práctica de pensamiento positivo. Y se llama Praktipaksha Bhavana en sánscrito, que es pensar en el opuesto o el cultivo de lo opuesto. Si yo, por ejemplo, soy una persona que me enojo mucho, puedo practicar esta técnica para el cultivo de la paciencia. Si yo estoy triste, puedo cultivar la virtud, digamos, de la alegría, del contento. Si yo soy una persona arrogante, puedo cultivar la humildad y así. Entonces, quiero hacerlo justamente sobre la virtud de la humildad, porque, como les dije ahorita, es la primera que menciona, por ejemplo, Jesús en la bienaventuranza. Y también Swami Shivananda tiene un libro que se llama El cultivo de las 12 virtudes y propone cultivar una virtud en cada mes del año. Y justamente la primera que él utiliza es la humildad.
Y voy a leer solamente brevemente antes de la meditación en la virtud, un poco que dice Shivananda sobre la humildad y dice, aunque seas un hombre de gran erudición, debes ser humilde. Si quieres beber agua del grifo, tendrás que ser tú mismo. Si quieres beber el néctar de la inmortalidad, tendrás que doblegarte. O sea, cuando dice, si yo quiero beber agua del grifo, me tengo que agachar para tomarla, como un gesto, y entonces él hace la analogía con un gesto pues de humildad, de uno tiene que doblegarse, tiene que agacharse, tiene que rendirse un poco. La humildad es la más alta de todas las virtudes. Puedes destruir tu egoísmo desarrollando esta única virtud. Puedes influir en el mundo, te convertirás en un imán para atraer a muchas personas. La humildad debe ser genuina. Dios te ayuda solo cuando te sientes completamente humilde. Conviértete en la personificación de la humildad. No hay virtud mayor que la humildad. Solo a través de esta virtud alcanzarás la salvación. Podrás desarrollar paz mental, buen sueño, descanso. Podrás ver a Dios en todos los seres y alcanzar la autorrealización. Bueno, entonces, esta técnica es muy bonita porque es también muy sencilla. Y la mente, como explican Patanjali en los Raya Yoga Sutras, en lo que pensamos nos convertimos. Si yo pienso estoy mal, no puedo, ahí me voy a quedar experimentando eso. Si yo en cambio pienso en lo opuesto, esa es la realidad que voy a experimentar. Entonces los invito a adoptar la postura de meditación, a hacer algo corto. Recordemos que esta técnica podemos utilizarla para cualquier virtud que necesitemos. Entonces solamente les voy a compartir la técnica basada en la virtud de la humildad, pero tú puedes usarlo según lo que necesites en cualquier momento de tu vida, cultivar. Entonces vamos a llevar la conciencia a la respiración. Vas a llevar tu atención también a un punto focal, ya sea el corazón o el entrecejo, el que sientas que es más natural para ti. Contemplar allí, sentir la presencia divina. Y vamos a empezar a repetir mentalmente como un mantra la palabra Om, humildad. Mentalmente me repito Om, humildad. El mero hecho de repetir esta palabra ya empieza a evocarla en nuestro interior, esa cualidad. Om, humildad. Om, humildad. Ahora vas a visualizar una cosa. Cuando digo una cosa, puede ser un símbolo, un objeto o un elemento de la naturaleza que represente para ti la humildad. Puede ser una flor, un animal o cualquier símbolo. Y mientras visualizas esto, continúa repitiendo Om, humildad, Om, humildad. Ahora vas a visualizar a una persona que es un ejemplo para ti de humildad. Y continúa repitiendo Om, humildad.
Ahora vas a visualizar una situación en la que te encuentras en el opuesto, en la vanidad, en el orgullo, la arrogancia. Y mientras continúas repitiendo Om humildad, vas a visualizarte a ti mismo transformando esta arrogancia en humildad. Te visualizas como un ser completamente humilde, sin dejarte llevar por ningún sentimiento de orgullo, de vanidad. Y continúa repitiendo Om humildad, Om humildad. Respira profundo. Esta técnica es muy poderosa. Digamos que quizás la primera vez para muchos, pero por ejemplo, es muy poderosa para superar situaciones como un ejemplo. Volvemos al ejemplo del enojo. En este caso el mantra sería Om paciencia. Y de nuevo visualizo primero un objeto, un símbolo, un ser de la naturaleza que me inspira paciencia. Luego visualizo a una persona que me inspira paciencia, o es un ejemplo para mí. Y luego visualizo una situación en la que me siento enojado, una situación real, pues, con una persona de ahora, del pasado, que siento enojo, pero me visualizo sin ese enojo, sino que me visualizo completamente paciente en ese instante, en esa situación donde experimenté el enojo. Y así sucesivamente. Lo puedo hacer con cualquier virtud. Entonces, bueno, espero que algo les haya quedado de tanto de esta práctica como de lo que compartimos en el satsang. Voy a dar los anuncios para ir cerrando. El evento principal del ashram es el profesorado de yoga, que es un programa de 21 días en el que nos sumergimos en el estudio y la práctica del yoga. Por un lado, para transformarnos nosotros mismos como estudiantes, y también adquirimos herramientas para compartir este conocimiento con otros. El próximo profesorado será a partir del 24 de abril al 15 de mayo. En este momento nos encontramos en medio de un profesorado de yoga, así que pueden venir a degustar un poco de los distintos módulos del profesorado, que tenemos retiros cada fin de semana. Hoy empezamos el de pensamiento positivo y jardinería kármica. Todavía están a tiempo de venir y unirse a este retiro del 13 al 15 de febrero. El próximo fin de semana tendremos el retiro de yoga, sabiduría ancestral y ceremonia de cacao, también en el marco del profesorado de yoga, en el módulo de ecología védica del 20 al 22 de febrero. Y al finalizar este profesorado tenemos profesorado de yoga para empresas del 27 de febrero al 7 de marzo. Es un profesorado especial para que las personas que tienen emprendimientos, empresas, sin importar el tamaño, inspiren sus proyectos en los principios del yoga. ¿Cómo podemos generar proyectos que tengan un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la sociedad, basados en eso que mencionábamos hoy, en virtudes, en valores éticos y en principios espirituales?
También tenemos un profesorado avanzado a partir del 27 de marzo al 5 de abril. Entiendo que es en las fechas de Semana Santa. Es un profesorado para profundizar pues, en el conocimiento tanto del yoga como de la práctica. Y tenemos curso de Hatha Yoga para principiantes todos los fines de semana aquí en el ashram, y en Atman Yoga iniciamos el próximo curso de principiantes en Atman Yoga en la sede de Medellín el 17 de febrero. Para que se animen, consulten también más información en redes sociales y en la página web, y también estamos haciendo una invitación especial para las personas que quieran hacer un voluntariado aquí en el ashram de 3 meses, para que se metan a la página web de vanadurgaashram.co y allí miren la sección de voluntariado para que se unan pues como a nuestra comunidad, especialmente si tienes conocimientos de mercadeo, audiovisuales, fotografía, redes sociales, comunicación social, diseño gráfico. Sería de muchísima ayuda en este momento para el ashram que puedas acompañarnos como voluntario. Vamos entonces a cerrar, y si tienes amigos o amigas que estén interesados, pásales la información. Vamos entonces a cerrar con el mantra final, deseando de que las virtudes, de que los aspectos positivos de la mente puedan despertar en nuestro interior. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva bandhanan mrityor mukseamamritat. Om Trayambakam urvarukamiva bandhanan mrityor mukseamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva bandhanan mrityor mukseamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Un bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Un bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namah Shivaya. Nos ponemos de pie para